Hola niños y niñas de cuarto básico A y B, bienvenidos a la clase número 4 de Ciencias Naturales. Hoy tenemos por objetivo identificar prácticas de higiene para prevenir enfermedades. Nuestra clase corresponde a la número 4 y hoy es jueves 25 de marzo. Para comenzar nuestra clase vamos a observar la siguiente situación y luego vamos a responder de forma oral las preguntas. Observa atentamente la situación A y la situación B. ¿En cuál de las dos cocinas preferirías cocinar y por qué? ¿Qué condiciones son necesarias en la cocina para poder preparar un alimento? ¿Serán importantes las condiciones de higiene en una cocina y por qué? ¿Por qué debemos lavar los alimentos? Cuando tomamos un alimento con nuestras manos o cuando nos disponemos a preparar un alimento, es posible que se transmita la suciedad de las manos o también la suciedad de los implementos de la cocina y se contamine. Los alimentos se pueden contaminar con microorganismos patógenos o también con sustancias tóxicas, producto de la llamada contaminación cruzada. Nosotros tenemos entonces hábitos de higiene en cuanto a la alimentación. Cómo manipulamos los alimentos es un hábito de higiene y cómo conservamos los alimentos también es un hábito de higiene. Este mapa conceptual te invito a registrarlo en tu cuaderno. Luego de eso, vamos a identificar prácticas de higiene al manipular los alimentos. ¿Qué prácticas debiese yo llevar a cabo al momento de manipular alimentos? Por ejemplo, tenemos muchas. La principal es lavarse las manos con agua y jabón antes, durante y luego de haber cocinado, previo a comer y luego de ir al baño. También debemos tomarnos el pelo para cocinar, pues a veces botamos, ¿cierto? O se nos cae el pelo y puede caer dentro de nuestras preparaciones. También debemos mantener limpios el mesón en que se preparan los alimentos y los utensilios de cocina. Lo que pasaba al inicio de la clase con las cocinas A y B, había mucha diferencia porque, por ejemplo, en la letra B, el mesón y la cocina en general estaba muy sucia. Lo siguiente, no usar la misma tabla ni el mismo cuchillo para cortar carnes y verduras, pues aquí se produce lo que nosotros llamamos contaminación cruzada. Debes tener un cuchillo y una tabla específicamente para las carnes y tener un cuchillo y una tabla específicamente para las verduras. Pues si yo estoy cortando carne y luego esa tabla no la lavo y coloco verduras encima, se produce la contaminación cruzada. Hay que evitar también el consumo de huevos sin cocer. También las carnes crudas como el vacuno, el cerdo, las aves, el pescado o los mariscos. Hay que refrigerar los alimentos también que lo requieran, como las carnes, algunas frutas y verduras. Si no se ha consumido todo el alimento que se ha preparado y se desea guardar para posteriormente comerlo, siempre debemos guardar las preparaciones en el refrigerador, pues así se van a mantener aptas para el consumo. Por el contrario, si se deja fuera, se deja, por ejemplo, en la cocina solamente, y pasa todo un día, ese alimento no va a poder consumirse, pues no estuvo refrigerado y esa comida estuvo expuesta a temperatura, ¿cierto? Y esa carne finalmente y esa comida se descompone. Lo siguiente es lavar y desinfectar las verduras frescas. Siempre hay que lavar las verduras, pues vienen algunas de ellas con tierra, con organismos. Lo otro importante de considerar es lavar cuidadosamente las verduras que crecen a ras de suelo, como en el caso de las zanahorias. Es recomendable siempre comerlas cocidas, lavar las frutas antes de comerlas, porque no sabemos quién las tomó, sobre todo ahora que estamos en tema de pandemia. Utilizar un basurero con tapa y retirar la basura a diario. Ubicar el basurero lejos del lugar en que se manipulan los alimentos. Esas son algunas de las prácticas de higiene que debemos tener en cuenta para manipular los alimentos. Ahora vamos a trabajar con nuestra guía que se pidió para esta clase.
que dice, ficha 2, cómo debes manipular los alimentos. Lo primero que debes hacer es identificar qué imagen representa buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos y debes marcar la alternativa A o la alternativa B. Según lo que hemos conversado, la alternativa A es la que debemos marcar, pues aquí sí se está representando buenas prácticas de higiene en la manipulación de los alimentos. Acá no, pues la persona, por ejemplo, tiene sus manos sucias, su ropa también está sucia, no está cuidando nada acerca de algún cabello que puede caer, los utensilios de cocina están sucios, el lugar de trabajo de él está sucio, e incluso hay una mascota arriba del mesón. A continuación, respecto de las imágenes que vemos ahí después, respecto de la imagen que representaba, ¿qué aspectos fallan en la higiene de manipulación de los alimentos? Obviamente, ya lo dijimos, el aseo de la cocina falla, la limpieza de los utensilios, la olla está muy sucia, el funcionamiento de los artefactos también está fallando. La presentación personal del señor, ya lo dijimos, tiene su ropa sucia. La presencia de una mascota no puede estar en la cocina, ¿cierto? Mientras yo estoy cocinando. Los alimentos que se están manipulando claramente no están en buenas condiciones, ¿ya? Los alimentos no están refrigerados. Entonces, todas esas son fallas que se provocan en la manipulación de los alimentos. Como actividad número 3, debemos observar las siguientes situaciones y describir cada acción y su importancia en la manipulación correcta de los alimentos. Por ejemplo, debemos describir que acá el niño está lavando las frutas, ¿cierto? Antes de comerlas. Eso es súper importante. Entonces aquí describimos la acción y por qué es importante realizarla. En este caso, el niño está lavando entonces la fruta y es importante hacerlo, pues podemos prevenir enfermedades. Y en la letra B vemos acá una niña que está lavando sus manos, entonces escribimos la niña está lavando sus manos. ¿Y por qué es importante esta acción? Es importante, pues así podemos manipular correctamente los alimentos antes de cocinarlos o antes de consumirlos también. Lo siguiente es hablar acerca de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Antes de llegar a tu casa, los alimentos fueron manipulados por muchas personas, como lo dijimos antes. Por lo tanto, pueden estar contaminados con microorganismos patógenos que son los que se encargan de producir enfermedades infecciosas. Las enfermedades que tenemos acá y que son algunas de las que se producen por la mala manipulación de alimentos son el cólera, que algunas causas son alimentos contaminados con bacterias, que es el Vibrio cholerae, el tema es la descripción científica, y algunos síntomas son diarrea y deshidratación. En segundo lugar, tenemos la gastroenteritis, que se produce por alimentos contaminados o también se produce por contactos con personas enfermas. Algunos síntomas son vómitos, diarrea, deshidratación y pérdida de apetito. Y por último, tenemos la fiebre tifoidea, que se produce por ingestión de agua o también de alimentos contaminados, ya sean con heces u orina de personas enfermas. ¿Qué produce esto? Produce pérdida del apetito, dolor de cabeza y fiebre. Ahora entonces debemos revisar la actividad 4, que consiste en completar el texto sobre la intoxicación alimentaria utilizando los siguientes conceptos. Y partimos entonces, yo voy a ir encerrando los conceptos que debes colocar. Acá dice, una ocurre tras la ingestión de alimentos que están contaminados con sustancias dañinas. Aquí debemos escribir intoxicación. Una intoxicación ocurre tras la ingestión de alimentos que están contaminados con sustancias dañinas o también microorganismos
Ya debemos escribir aquí, microorganismos. Estos elementos suelen surgir por la manipulación, luego también puede surgir por la preparación lo escribimos aquí entonces, preparación, o también por la conservación de los alimentos, inadecuada de los alimentos, como dice acá. En la manipulación de los alimentos, como en el caso de lavarse las manos, aquí colocamos entonces la higiene. La higiene en la manipulación de los alimentos, como lavarse las manos o también cocer los alimentos, previene enfermedades. Es la última palabra que debemos escribir. Y así llegamos al término de la clase, entonces espero que hayas aprendido acerca de por qué es importante mantener una buena manipulación de los alimentos.